Todos, ¿cómo están? Gracias por el pase, Miss Brenda. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Hoy vamos a trabajar una nueva sesión de habilidad verbal. Les damos una bienvenida a todos. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Ahí está. Buenos días a Cristian, a Ricardo. Buenos días, Noemí. Buenos días, Rubí. Buenos días a todos los que están saludando. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Hoy vamos a hablar de los niveles de lectura y para eso tenemos una presentación. Buenos días, Alondra. Buenos días. Vamos a observar la siguiente presentación. Sí, voy a presentar la pantalla. Al finalizar la sesión voy a enviar el PPT para que ustedes tengan también el material adicional, ¿ya? Bien, ya estoy compartiendo ahí la pantalla. ¿Me confirma, por favor, si... A ver. Muy bien, vamos a empezar entonces. Cuando hablamos de niveles de lectura, nos vamos a referir a los grados que va alcanzando, los grados de complejidad o los, en este caso, el proceso lector y los grados que va alcanzando cada uno de los lectores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de niveles, tenemos que referirnos a una gradualidad. Recordemos que la lectura es un proceso complejo donde hay diferentes procesos que van a intervenir. Entre ellos está, pues, la visualización, entre ellos está el análisis, la síntesis, la identificación de algunas palabras, o la conceptualización, es decir, hay un montón que decir sobre esto. A ver, ¿me confirman ahora sí, Alondra, si ya se ve el PPT? Ya, chévere, gracias. Ahora sí. Bien, en esta parte voy a exponer un poquito, ¿ya? Ustedes saben que la primera parte es una parte más expositiva y luego continuamos con los textos que vamos a trabajar, ¿ya? Bien, empezamos. Ahí ustedes están observando un triángulo, ¿no? En ese triángulo hay una base que dice literal, luego está el nivel inferencial, el nivel crítico y por último el nivel creativo. Esta es una propuesta, ojo, ¿ah? Muchos hablan de 3 niveles de lectura nada más, otros hablan de 4 niveles, otros hablan de 5 niveles. Nosotros vamos a considerar para el análisis de esta clase estos 4 niveles. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a identificar primero qué es un nivel, ¿no? Dice, son los grados de desarrollo que alcanza el lector en la obtención del procesamiento, evaluación y aplicación de la información que está contenida en el texto. O sea, es el grado de desarrollo en la lectura. En un primer nivel encontramos al nivel literal. ¿Qué es el nivel literal? Pues bueno, tiene que ver con todo lo expreso, todo aquello que pueda aparecer en el texto y esté expresado, ¿no? Ahora, vamos a hacer algunas anotaciones ahí. A ver, un instante. Voy a utilizar mi marcador. Voy a abrir mi marcador. Y ahora sí. Ya, ahora sí. Voy a hacer algunas anotaciones aquí al costado, ¿ya? A ver. A ver, vamos a anotar, ¿ya? El nivel literal tiene que ver con un tipo de lectura que nosotros denominamos lectura comprensiva. Vamos a anotar ahí. Lectura comprensiva.
Cuando hablamos de lectura comprensiva nos vamos a referir a todo lo expreso. Tenemos que comprender el texto y eso significa que ninguno de los conceptos o ninguna de las ideas que está presente en el texto debe ser confusa. Entonces el nivel literal dijimos que tiene que ver con toda la información expresa, ¿no? Una vez que podamos recuperar la información literal, estaremos en la capacidad de poder extraer conclusiones lógicas, ¿no? Entonces ahí ya hablamos de un tipo de lectura diferente. Hablamos de una lectura interpretativa. ¿De qué se trata la lectura interpretativa? Bueno, de extraer conclusiones lógicas, ¿no? Quiere decir que a partir de lo que sabemos más lo que vamos a leer, lo que podamos encontrar en el texto, vamos a extraer conclusiones. A eso se le llama inferencia. Recuerda que una inferencia es una conclusión lógica a partir de premisas, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar información que no es expresa, sino información que está de manera implícita en el texto. Información implícita. El nivel crítico ya exige una lectura crítica, ¿no? Una lectura valorativa. ¿Por qué valorativa? Porque es aquí donde nosotros vamos a tomar una distancia o nos vamos a aproximar a la propuesta del autor, ¿no? Entonces el nivel crítico tiene que ver con la valoración, la evaluación de aquello que hemos leído. Voy a reiterar esto entonces. Miren, el nivel literal tiene que ver con todo lo que podamos comprender, ¿no? Todo lo que aparezca en el texto. El nivel inferencial tiene que ver con una lectura distinta, una lectura interpretativa, donde podamos extraer conclusiones a partir de lo que hemos leído, pero también a partir de lo que sabemos. Y por último está el nivel crítico valorativo, donde tenemos que admitir la propuesta del autor, tomar una distancia, aceptar, cuestionar, avalar, desechar. Entonces, en el nivel crítico, nosotros asumimos una postura. Por último, también se habla de una lectura creativa. Ya, este es otro proceso, por eso no lo voy a mencionar aquí dentro de los tres niveles, pero cuando se habla del nivel creativo, se habla de producción. O sea, ¿qué nos dice el nivel creativo? Que todo el buen lector estará en la capacidad de poder producir un texto a partir de lo que ha leído. Nos vamos a quedar con los tres primeros y sobre todo con el nivel literal y el nivel inferencial, porque estos se evalúan sobre todo en los exámenes de admisión, ¿no? Hoy en día San Marcos también está entrando al campo de la lectura crítica, por ejemplo, porque ya presenta un texto llamado texto dialéctico, donde hay dos posturas, donde hay dos tesis, y es ahí donde tenemos que encontrar el punto de concordancia, el punto de discrepancia. Tenemos que hallar la tesis, los argumentos centrales de cada uno de los autores. Entonces, por ahí San Marcos ya está entrando a la lectura crítica también. ¿Ya? Muy bien, avancemos. Como dice ahí nuestro profe, ahí al costado, dice que los dos primeros niveles se evalúan en los exámenes de admisión. A ver, el nivel literal. Como su nombre lo indica, se centra en la información que está explícita en el texto, ¿no? Todo lo que aparece. Comprendemos el sentido de ciertos vocablos, comprendemos también las ideas, ¿no? Que pueden estar en sentido denotativo o en sentido connotativo, y de eso se trata el nivel literal. La habilidad principal en este nivel es la habilidad de identificar. Otra habilidad que podemos desarrollar como lectores es la de aparte de identificar, podemos evaluar la capacidad de reconocer. Estas dos son habilidades, ¿no?, que se desarrollan en este nivel. Identificar conceptos y reconocer información. En el segundo nivel, el nivel inferencial, ya efectuamos, dice, una lectura más profunda, ¿no? Aquí tenemos que reconocer cuál es la jerarquía entre las ideas del texto. Hay ideas que son generales y hay ideas que son secundarias, particulares. Extraemos información implícita
También a partir de los datos explícitos, ¿no? A partir de esos pequeños datos es que podemos construir una conclusión y planteamos una hipótesis. Las habilidades que vamos a desarrollar en este nivel son distintas, ¿no? Aquí está la habilidad de qué? De interpretar. Está la habilidad, por ejemplo, de inferir. Está la habilidad de, dentro de inferir podemos destacar, ¿no? Deducir y también inducir, ¿no? Por si no lo recuerdas, vamos a anotarlo. Deducir quiere decir que a partir de información general voy a extraer conclusiones particulares, ¿no? Y la inducción nos lleva a partir de premisas particulares a una conclusión general. Por si no lo recuerdas, lo estoy anotando, ¿no? Entonces, las inferencias tienen estas dos variantes, ¿no? O sea, podemos tener conclusiones particulares o conclusiones generales. ¿Ya? Anoten, por favor. Entonces, estas son las habilidades que vamos a destacar en este nivel. En el nivel inferencial tenemos que hallar información implícita. La figura que vemos ahí a la derecha es la figura del iceberg, ¿no? Un iceberg donde hay información explícita, que es todo lo que vemos en la superficie, pero lo que está debajo no se puede ver, ¿no? Y es eso justamente lo que tenemos que hacer como buenos lectores, leer por detrás de las líneas, ¿no? Interpretar la intención del autor, interpretar la causa de algún fenómeno, el efecto, etcétera. Las cosas ocultas. No tan ocultas, sino a veces pensamos en, claro, podría ser las cosas ocultas, pero aquello que se dice también, pero se dice entre líneas, ¿no? Como que no es tan evidente. Ujú, sí, pero también a partir de lo que leemos, ¿no? Yo les decía algunas veces, ¿no? ¿Qué pasaría si por la experiencia vemos un iceberg que tiene tres puntas, ¿no? Y nuestro barco choca, ¿no? Entonces, sabremos que un iceberg de tres puntas, pues, tiene ciertas características. Si chocamos nuevamente o vemos un iceberg de tres puntas, estaremos preparados porque sabremos que es un iceberg grande, ¿no? Entonces, a eso me refería yo con inferir, a extraer conclusiones. Ya, a eso me refiero. El tercer nivel es el nivel crítico valorativo y ahí, como están viendo el cerebrito, por ejemplo, está trabajando ahí el nivel crítico, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no? Considero que el autor olvida el plano social del problema, dice, ¿no? Entonces ya el autor valora, ¿no? Asume una postura, emite un juicio sobre lo que ha leído, ¿no? Y fundamenta también sus ideas. La lectura crítica tiene un carácter, como decía, evaluador, ¿sí? Y por último está el nivel creativo, donde estaremos en la capacidad de crear, así como Mario Vargas Llosa, que ha creado acá una obra a partir de la lectura que hace de José María Arguedas y su obra también, ¿no? Entonces el ejemplo de el nivel creativo es ese, ¿no? Nos dice que Vargas Llosa, a partir de lo que ha leído de Arguedas, ha logrado escribir un ensayo, ¿no? Ha escrito un ensayo llamado La Utopía Arcaica, ¿no? Bien. Lo más importante de la clase viene ahora. Los tipos de preguntas, ¿ya? Los tipos de preguntas. Quiero que observen detenidamente los tipos de preguntas. Concéntrense un minuto y luego voy a formular yo algunas preguntas. Bien, entonces, en el primer nivel, por ejemplo, estamos observando la pregunta de qué, quién, dónde, cómo, para qué, cuándo, cómo se llama. Es decir, en el nivel literal, lo que estamos observando es que nos piden recuperar información, no vamos a recuperar información. ¿Te das cuenta? ¿Quién? ¿En qué año? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es decir, aquí estaremos en la capacidad de extraer también datos, ¿no?
¿Datos de qué manera? Explícitos, ¿no? Recuperar información puntual también, algo más puntual. En el segundo nivel no, miren, dice qué significa, por qué sucede esto, cómo lo pondrías tú, qué otro título le asignarías, qué diferencias estableces, qué relación se establece. Entonces aquí ya no. Aquí nos piden que nosotros podamos concluir, ¿sí? A partir de lo que leemos podamos extraer conclusiones, ¿no? Conclusiones. Aquí está la capacidad de deducir, dijimos, ¿no? Información. Y en el nivel crítico ya se evalúa, ¿no? Entonces dice, ¿qué opinas tú? ¿Cómo crees? ¿Cómo calificarías la actitud? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a ti, no? Entonces aquí ya nos piden evaluar. Vamos a anotarlo ya. Evaluar la lectura. Aquí asumimos una postura. ¿Ya? Vamos a anotar. Asumimos una postura. Muy bien. De eso se trata, muchachos. Entonces, hoy vamos a trabajar los niveles de lectura. He querido que ustedes observen la diapositiva. En la siguiente diapositiva vas a encontrar este texto que es de San Marcos del año 2021, ¿ya? Y ahí hay dos tipos de preguntas, ¿no? La primera pregunta dice, ¿de qué nos habla el texto? En la segunda pregunta nos dice, ¿cuál es la causa, no? ¿De qué, cuál, en qué? Son preguntas de nivel literal. Mientras que en el segundo caso dice, ¿qué se puede decir? ¿Qué existe? ¿Qué relación hay? ¿A qué corresponden los estudios? ¿No? Entonces aquí ya son preguntas de nivel inferencial. Fabricio, tu micrófono creo. Fabricio, por favor. Muchas gracias. Porque son desconocía totalmente lo que era la primavera, no con siete y terminan siendo los dos guardianes de la esperanza maestra. Obviamente, pues Conchado pasará algo similar. Listo, avancemos. Bien, bien muchachos. Entonces, esta diapositiva va a estar disponible para ustedes cuando finalice la sesión. ¿Ya? Y ahora vamos a observar nuestra separata porque el tiempo apremia. Saben que tenemos poco tiempo. Así es que vamos a aprovecharlo, ¿ya? Al máximo. Ahí cerrando este documento. Ahí está. Bien, en nuestra separata de hoy tenemos también una parte que es léxica. No sé si se han dado cuenta en la parte final. A ver, la parte léxica. Aquí. Vamos a trabajar rapidito la parte léxica para luego centrarnos en los textos, ¿ya? Vamos a dedicarle unos 10 minutos al léxico. ¿Estamos? Todos, por favor, en la página 9. A ver, voy a colocar el diccionario ahí al costadito. Ya voy a colocar el diccionario para poder trabajar. Vayan abriendo también su diccionario ustedes para poder trabajar, ¿ya? Bien, ahí está. Uy, lo cerré, disculpen. Voy a abrir nuevamente, ¿ya? Bien, de la columna que está ahí a la izquierda, ¿qué palabras conocen? Pueden ir anotando las palabras que conocen para trabajarlas más rápido. ¿Ya? Tengo ardid, acervo, arcano, apóstata, anodino, apología, asequible, algarabía y angurriento. Anoten por favor al chat cuáles son las palabras que ustedes conocen. ¿Sí? Serían las palabras que ustedes conocen para poder trabajarlas de manera más rápida. Bien, empezamos. ¿Qué palabras conoces? Apóstata, ¿no? ¿Qué es un apóstata, Alondra? Es una persona que se aparta de la religión, ¿no? Entonces, a ver, vamos. ¿Qué imagen tenemos?
Ajá. A ver, dice, según lo que yo sé o he escuchado, es alguien que no comparte la religión, claro. Apóstata. Entonces, ¿con qué número lo vincularíamos? Yo lo tengo como imagen, entonces no puedo acá, pero ustedes sí pueden anotar el número. Apóstata sería el número. Es una persona, ¿no? Número 7. ¿Ya la vimos? Número 7. Vamos a ir anotando ya. Apóstata dice, persona que abandona sus ideas o las niega expresamente. Anotemos, por favor. Apóstata número 7. A ver si me ayudas en el chat. Anotando. Sí, apóstata número 7. Luego vamos a ver sus sinónimos. ¿Qué otra palabra conoces? El diccionario se había cerrado, disculpen muchachos. Dice, persona que apostata. ¿Y qué es apostatar? Dicho de una persona que abandona públicamente su religión, ¿no? Algunos consideran que los apóstatas son herejes, entonces vamos a anotar ahí, hereje, ¿no? Que es un hereje. Dice, persona que niega alguno de los dogmas establecidos en una religión. Chicos, yo me voy a tardar mucho si lo voy a escribir, pero ustedes tienen la opción del chat, por favor, les pediría que me ayuden. Muy bien, ahí está, gracias. Ajá, 7, muy bien. Avancemos, algarabía. A ver, según nuestro diccionario, algarabía, ahí están anotando ya. Muy bien, anodino con la 3 dice, a ver, vamos a ir vinculando las que podamos, ¿ya? A ver, apóstata con la 7. Listo, anodino, dice, anodino con la 3. Insignificante, sí, efectivamente, que tiene poca importancia. Angurriento es una persona que es demasiado codicioso, que desea demasiado el poder, el dinero, sí, lo quiere todo para sí, ambicioso. Apología con la 12, claro, sí, ahí está. Apología con la 12. Ahí está discurso escrito en defensa o alabanza de alguien, hacer apología. Muy bien, ¿qué más? Algarabía con la 4. Griterío, ¿no? Ahí está. Arcano con la 11. A ver, dicho de las cosas secretas, sí. Arcano con la 11. Dicho de las cosas secretas. Excelente. Entonces ya tenemos ahí algunas, ¿no? Bien, vamos a ayudarlos. Ardid. ¿Qué es un ardid? Hay un pasaje en la, bueno, es en la Odisea, ¿sí? De Homero, donde se relata, pues, este ardid que utiliza Odiseo Ulises para engañar a Polifemo, ¿no? El gigante, el cíclope. Cuando Polifemo le pregunta cuál es su nombre, el que responde, le dice, me llamo Nadie, ¿no? Nadie es mi nombre, le dice. Ese es un ardid. ¿Por qué es un ardid? Porque ardid hace referencia a esa evasiva que él tiene, ¿no? Con ingenio. Ajá, nadie me ha engañado, dice, ¿no? Entonces cuando acuden sus hermanos, los demás cíclopes a auxiliarlo porque lo había cegado, ¿no? Con los demás tripulantes, la maña, ¿no? El ardid es la maña, la treta, la trampa. En castellano peruano, pues un ardid sería lo que llamamos disculpen la palabra, pero es peruano, la pendejada, ¿no? Entonces acá en Perú decimos así, pendejo, ¿no? Mira, dice en Perú, ¿no? Ujú. ¿Qué es pendejo? Ahí está, mira. Astuto y taimado en Perú. ¿Lo estás viendo? Ahí a la derecha. Coloquialmente en Perú, astuto y taimado, ¿no? Eso es ser pendejo.
¿ya? En Perú, mira, justo le han puesto. Bien, acervo. Algo acervo, acervo es un adjetivo que califica algo que es amargo, áspero al gusto, pero también cruel, ¿no? Por la polisemia, una persona que es cruel es una persona acerba, ¿no? O sea, yo dice. A ver, entonces, ¿con qué lo asociamos? A ver, tenemos ardid y acervo. Ardid, ¿con qué número? La 9. Anotemos. Anotemos las que estamos trabajando primero, ¿ya? Por favor, para tenerlo. Ardid con la 9 y acervo, que era amargo, pero también áspero al trato. ¿Cuál sería? ¿Qué número? ¿Qué número? Acervo. 2, que resulta muy desagradable al gusto. Ajá, ahí mismo. Sí, gracias, Katia. Acervo con la 2. Ya está. Arcano ya está. Muy bien, vamos a anotar. Arcano oculto. Ujú. Arcano que era 11. Apóstata ya está también. Apóstata. ¿Qué número era apóstata? Con la 7. Ahí está. Anodino era con la 3, insignificante. Anodino, 3. Muy bien. Apología, discurso con alabanza de alguien, en defensa de alguien. Apología, 12. Listo. Asequible. ¿Qué significa asequible? Si es asequible, es factible, es posible de realizar. Dice que se puede conseguir. Entonces, asequible, número 5. Vamos a anotar ahí, por favor. Asequible, 5. Algarabía, ya lo dijeron, es una palabra árabe, ¿no? Deriva del árabe. Algarabía. La algarabía es el bullicio, ¿no? Algarabía, dice, algarabía uno, dice, del árabe, ¿no? Gritería confusa, el griterío, ¿no? Algarabía número 4. Hay que anotarlo. Algarabía 4. Angurriento. Eres una persona angurriento. Ajá, asequible 5. Muy bien. Algarabía 4. Angurriento. Una persona que quiere todo para sí, ¿no? No quiere para los demás. Angurriento, dice acá. Mira, mira, ojo. Es una palabra muy regionalista. Dice Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, en Perú también, en Paraguay, en República Dominicana y en Uruguay. O sea, en países latinoamericanos o sudamericanos algunos, ¿no? Ha habido codicioso y hambriento. Entonces, angurriento, ¿con qué número era? Con la 6, ¿no? Vamos a anotar, angurriento 6. Bien, arbitrario. Ya nos quedan pocos. Una persona arbitraria es una persona que no es justa. O sea, lo arbitrario es lo sujeto a voluntad o a capricho, ¿no? Lo arbitrario es injusto, que está sujeto al capricho de alguien. Arbitrario 8, claro, tiene que ver con el capricho. Excelente. Por ahí me anotaban ya acometida, me parece. A ver, ¿quién lo anotó? Acometida. ¿Qué era una acometida? Acometer es ir violentamente contra alguien, ¿no? Es un- A ver, ¿qué es una acometida? A ver, vamos. ¿Con qué número? Dice acometimiento, acción de acometer, ¿no? ¿Y qué es acometer? Embestir con ímpetu y ardimiento, ¿no? O sea, con furia. Entonces, una acometida es número, ¿cuál nos queda? 10. Acometida, 10. Claro, porque dice ataque de forma violenta, ¿no? Una embestida. Ujú. Y cerramos con anfibológico. Voy a anotar acá que es una anfibología, es un vicio de lenguaje. Anota, la anfibología es un vicio de lenguaje que consiste en
redactar, expresar palabras o, en este caso, oraciones, construcciones, enunciados con doble interpretación, ¿no? ¿Qué dice? Sentido equívoco que presenta una palabra o expresión en un determinado contexto, ¿no? Ujú. Entonces, una anfibología es una ambigüedad. ¿Con qué número sería anfibológico entonces? El que queda. La uno, ¿no? Ajá, muy bien, Katia. Excelente. Anfibológico con la uno. Ambiguo. Ambiguo. Y con eso estamos terminando. Anfibológico, ¿no? Bien, avancemos. Vamos a leer las oraciones y vamos a completarlas con alguna de las palabras. Dice, este jarabe es, pero ni modo, tendré que tomarlo si quiero recuperarme. Es un jarabe que no gusta no es agradable al gusto. Entonces, ¿cuál sería el adjetivo de las palabras que hemos usado? ¿Ah? Es un jarabe. Vamos, muchachos, ustedes pueden. Acaban de ver la palabra. Áspero al gusto. Desagradable. Yo no lo voy a anotar, ¿ah? Les corresponde a ustedes. Ustedes tienen que anotarlo. Es un jarabe. Vamos con la uno. Es un jarabe amargo. ¿Cuál sería la palabra? Ajá. Muy bien. Me quedo con la Ronald. Muy bien. Acervo. Excelente. Muy bien. Excelente. Acervo. Asequible no. Asequible es que se puede realizar. O sea, un proyecto asequible, Karen, por ejemplo, ¿no? Dice, el gerente era un sujeto, me parece correcto que lo despidan. Ujú, era un sujeto injusto, ¿no? ¿Qué palabra podríamos anotar si era injusto? Que tomaba decisiones por capricho. Muy bien. Arbitrario, ¿no? Arbitrario. Excelente. Excelente. Muy bien, Katia. En el enunciado, Julia preparó la cena para Daniel en su casa. Es un ejemplo de... Ahora yo te pregunto, ¿aquí puede haber una doble interpretación o no? ¿En la casa de quién? Puede ser la casa de Julia o la casa de Daniel, ¿no? En su casa, dice, ¿no? No se sabe la casa de quién. Entonces, esta es una expresión anfi, vamos a anotarlo, anfibológica o ambigua. Cuatro, todos debemos preservar la naturaleza, por eso siempre hago un discurso a favor del ecologismo, hago defensa. ¿Cuál sería la palabra? ¿Qué hago? Un discurso en defensa de la ecología, del ecologismo. ¿Qué sería? ¿Qué hago? Ustedes tienen la separata. ¿Ah? Excelente, muy bien. Carla, hago apología. Apología. Muy bien, vamos con las cinco. Muy bien, Carla. Yo no lo voy a completar, ustedes tienen que hacerlo. ¿Ah? La policía utilizó ingeniosos para capturar al líder. Utilizó trampas. ¿Te acuerdas de Odiseo? ¿Qué palabra era? Pluralízala nada más. Utilizó ingeniosos, ingeniosas trampas, engaños. ¿Qué utilizó? Yo no lo voy a anotar. ¿Ah? Ustedes tienen que hacerlo. Vamos, muchachos. Ustedes tienen el documento. Pueden revisarlo. Ajá, muy bien, Ronaldo. Pero pluralízalo, ¿cómo sería? Ardides, ¿no? Claro, la policía utilizó ingeniosos ardides para capturar al líder de una peligrosa banda.
Y la última dice, el empresario elevó de forma exagerada e irracional el precio de sus productos. ¿Ahí cuál sería? A ver, colócale un adjetivo. Arbitrario ya pusimos arriba, ¿no? ¿Podría ser arbitrario? No sé, ¿ah? Angurriento, claro, quería ganar de más. Claro, muy bien. Angurriento, ambicioso, ¿no? Elevó de forma exagerada e irracional el precio, claro, angurriento, quería ganar, ¿no? Entonces ahí tenemos las palabras. Muy bien. Acerbo, no te olvides, amargo, áspero al gusto. Arbitrario, injusto. Anfibología, ambigüedad. Apología, discurso en favor de algo. Ardides, trampas, tretas, triquiñuelas, le dicen, ¿no? Y angurriento es una persona codiciosa, ¿ya? Muy codiciosa. Excelente. Ahora sí, hemos finalizado la parte léxica. Muy bien. Vamos a los textos. Ahora sí, muchachos. Nos concentramos. Minimizo esto y vamos a trabajar los textos. Bien. Como dice acá, los niveles de lectura, ¿no? O niveles de comprensión. A ver, los niveles, ya lo vimos, son los diferentes grados de complejidad que va alcanzando el lector, ¿no? Entonces, los niveles de comprensión se entienden, dice, como procesos de pensamiento. Chicos, un error frecuente de todo postulante es no comprender el texto y querer responder preguntas de inferencia. O sea, los niveles también exigen que primero podamos comprender bien el texto para luego interpretarlo y concluir, extraer conclusiones. Si yo no he comprendido el texto, no podré responder la pregunta de inferencias. Entonces, ese es el error básico, que a veces no se comprende el texto, pero ya están en la pregunta de inferencias, ¿no? Ya tienen clave posible. Entonces, no es posible, no se puede dar. ¿Por qué? Porque los niveles son graduales. Entonces, si yo quisiera avanzar, yo digo, primero tengo que subir esta gradita, ¿no? Del nivel literal, ¿no? Nivel literal. Luego, ya como he comprendido, recién estaré en la gradita del nivel inferencial. Y si ya subí, estoy en el nivel crítico recién, ¿no? Ahí recién estaré en el nivel crítico. Es progresivo. No puedo ir de frente al nivel inferencial sin antes no haber comprendido el texto. En el nivel literal, dice, figuran las ideas explícitas. O se distingue entre información relevante e información irrelevante, ¿no? Ahí está la idea principal, están los conectores, dominamos ahí alguna palabra que de repente no conozcamos, pero aparece contextualizada, ¿no? Por eso es que en el nivel literal tenemos que contextualizar también, ¿ya? En el nivel inferencial, bueno, aquí lo dice bien la separata, se activan los saberes previos, ¿no? Porque nosotros tenemos necesidad de tomar de esos saberes previos para poder ingresar y analizar el texto, ¿no? Formulamos hipótesis, verificamos, llegamos a conclusiones. Esa es la palabra clave, conclusiones. Y en el nivel crítico ya formamos juicios, ¿no? Ya lo dijimos. Distinguimos un hecho de una opinión, juzgamos el contenido desde nuestro punto de vista, comprendemos la intención del autor, ¿no? Emitimos un juicio, si estamos a favor o estamos en contra. Bien, hoy día se ha trabajado los niveles. En los cuadritos hay información valiosa, ¿no? Nos dice, es necesario aprender a desenvolverse entre los niveles de lectura para asegurar la real comprensión de un texto. Cada nivel tiene particularidades. Y como ya sabes, cada nivel tiene un tipo de pregunta diferente. Recuerda, mira lo que dice acá, esto es importante. Si no logras avanzar de un nivel de lectura a otro, no puedes comprender a cabalidad lo que has leído. Y eso repercute en tu análisis. Recuerda, tú no puedes extraer conclusiones sin antes haber
comprendido el texto. Primero comprendes, luego interpretas y después criticas. Bien, vamos al texto 1. A ver, veamos. ¿Qué tenemos ahí? Lectura entre líneas. Vamos, muchachos. Leemos, por favor, la fuente, ¿no? El diario La República dice, el cobre baja un 9,7% desde diciembre tras el coronavirus. Bajó el precio del cobre. ¿Esto será bueno o será malo? No sabemos, ¿no? Si vendemos cobre, pues no es tan bueno, ¿no? Pero si compramos cobre, tal vez sea bueno. No lo sabemos, pero ha bajado. ¿De qué ha bajado? Ha bajado, ¿no? El coronavirus es la causa, ¿no? El autor del texto nos quiere informar sobre. Ujú. O sea, aquí la pregunta es por el tema central. La primera pregunta evalúa el tema central. No te olvides, tienes que recordar qué es el tema central. Es el tema más aquello que el autor quiere destacar, más el enfoque del autor. Si el tema es el cobre, por ejemplo, ahí lo que quiere destacar el autor es la disminución del cobre, ¿no? Del precio del cobre. A ver, pregunta número 2. Dice la palabra animara. Animara. Pregunta, muchachos, si hablamos de economía, es obvio que este es un texto económico. Animar en términos económicos, ¿qué podría connotar, no? Si te animan, ¿no? Te animan a comprar, ¿no? Te animan a vender. Tiene que ver con un incentivo, ¿no? Claro, podría ser esta, ¿no? Claro. Pero recuerda que tienes que verificarla. Todavía no es tu respuesta definitiva. Tienes que verificarla. Si las fábricas en China siguen cerradas, dice, entonces los precios de los metales básicos seguirán bajando. Mira, mira, qué importante es esto, ¿ah? Interesante. Las fábricas en China están cerradas y eso ha hecho que los precios de los metales básicos bajen. Mira, las fábricas en China han cerrado y eso ha hecho que los precios de los metales bajen, ¿no? Entonces hay una relación. Se cierran las fábricas y los metales bajan. Esto tendrá una repercusión en el mercado internacional. Pero acá, ojo, dice, sin embargo, conector de contraste. Sin embargo, dentro del mismo mercado chino, ¿qué implicancia podría tener? Eso es importante, miren, que nosotros identifiquemos que hay un sin embargo, hay un contraste. Eso quiere decir que en China tal vez no sea tan malo esto. Sin embargo, dentro del mercado, del mismo mercado chino, ¿qué repercusión tendría? No sabemos. 4, es incompatible con el texto, verdadero y falso. Y 5, extrapolación. ¿Cómo reconozco que es de extrapolación? Porque aquí hay un conector. Tú ya sabes eso, ¿no? ¿Cuál es el conector? ¿Con qué palabra empieza nuestra pregunta de extrapolación? Sí, ¿no? ¿Cierto, Ricardo, Katia? Sí. Si dejáramos de exportar este metal hacia China, ¿qué pasaría? Ajá, es una pista. ¿Qué quiere decir? Que el Perú, mira, 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 aquí hay algo importante, que nuestro querido Perú, nuestro Perú, vamos a anotar acá, le vende a China, vende, ¿no? Claro, el Perú exporta, ¿no? A Chinita, a Chinese. Chinito, compra, ahí está, Chinito compra metal peruano, ahí está. Pero ¿qué pasaría si dejáramos de exportar? Oye, ya no habría dinero, ¿no? Habría menos dinero. Chinito, ya no comprar. Entonces, ¿qué pasaría, muchachos? Habría menos dinero. ¿Y eso qué ocasionaría? Un perjuicio para el Perú, ¿no? Una, no podría decir una crisis, tal vez, pero de que nos va a afectar, ¿no? Interesante.
Entonces hay algo negativo ahí. Caeríamos en una crisis económica. Podría ser, la recesión en nuestro país sería inevitable, dicen, ¿no? Inevitable. Afectaría de una u otra manera. Buscaríamos a quién más exportar el metal. Descartamos la D, ¿no? Buscaríamos, no está en relación directa, ¿no? Está entre la A, la B y la C. Ujú, disminución de ingresos. De que nos afecta, nos afecta. Yo descartaría ahí también la B, ¿no? Porque recuerda que esta es una pregunta de extrapolación y nunca hay que marcar las que son absolutas, ¿no? Inevitablemente, no, porque nosotros acá decimos el probablemente, ¿no? Esta es una hipótesis. Recuerda, probablemente, entonces no puede ser inevitablemente, ¿no? Entonces yo estoy entre la A y la C. Ahora, ya sabemos de qué trata más o menos el texto, vamos a leer entre líneas. Ujú. Vamos a leer. Claro, Cristian, muy bien. Probablemente, Cristian, probablemente. Dice, el precio del cobre acumula un descenso del 9,7 desde diciembre del 2019. Hasta abajo, ¿no? Y se sitúa en mínimos de mayo de 2017, al bajar este martes, un 3,17. O sea, ya hubo un descenso parecido, ¿no? Importante esto, ¿ah? El precio del cobre ha sufrido un descenso y se sitúa en mínimos de mayo de 2017, o sea, al nivel de mayo, ¿no? Cuando bajó al bajar un 3,17, dice. Los operadores del mercado de metales básicos, subrayamos esto ya, los metales básicos, destacan que la alarma por el coronavirus en China ha obligado a cerrar en este país numerosos centros industriales que dependen de los metales básicos para la elaboración de bienes de consumo, según un informe de Modis difundido el martes. Ajá, miren, ahí encontramos una relación, la que dijimos, ¿no? El mercado de metales ha disminuido, ¿no? Las tiendas, en este caso, han cerrado, ¿no? El mercado de metales ha cerrado por el coronavirus, ¿no? La alarma. Entonces, ahí está la causa. ¿Por qué ha disminuido el cobre? Porque el coronavirus ha hecho que cierren, ¿no? Muy bien. A ver, dice, China es el mayor productor y consumidor de metales básicos. Nuevamente, metales básicos. Palabra clave. Así como el principal importador de mineral de hierro para su industria siderúrgica, que equivale a aproximadamente al 53% de la producción mundial de acero, según la fuente. O sea, China es productor, ¿ah? Pero también consumidor. Comillas, cita textual, la expectativa del mercado se ha vuelto negativa ante las previsiones de un menor uso de los metales básicos y del mineral de hierro en la industria china, por lo que, conector, por ello, los precios están bajando fuertemente debido a la epidemia del coronavirus. Nuevamente reiteran que el coronavirus es el causante de la disminución. Esta caída, dice, representa un paso atrás. ¿Después de qué? Después de que la primera fase de los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China animara al mercado, o sea, Estados Unidos y China estaban firmando pactos, ¿no? Y esto animara al mercado de metales básicos a finales de 2019. Animara al mercado, o sea, había más ventas, ¿no? Había un incentivo. Sin embargo, marca tu conector, por favor, sin embargo, Moody's mantiene para este año una perspectiva estable para los metales básicos, ya que había previsto una situación macroeconómica desfavorable ante la desaceleración del crecimiento económico mundial. Ajá, interesante eso. Gracias, disculpen. A ver, entonces ahí está. Pero miren, en la parte final aparece el sin embargo, ¿no? El conector que les dije que era importante. O sea, el precio de los metales ha bajado.
Sin embargo, dice Moody's, mantiene para este año una perspectiva estable para los metales. O sea, este año todavía no sufrirían, ¿no? Pues bueno, estamos hablando de un texto pasado, estamos hablando del 2020, ¿no? Mantiene para este año una perspectiva estable para los metales básicos. ¿Por qué? Porque ya había previsto que había una crisis, ¿no? Ajá. Entonces había previsión. Ahora, ¿qué dices? Eh, entonces, ¿China va a sufrir o no? Creo que no. ¿Ah? A ver, dice, el autor del texto nos quiere informar sobre... Ujú. A ver, hay un detalle muy importante. Al principio yo también pensé que se hablaba del cobre, pero el cobre solo se menciona al inicio, como para contextualizar, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, el cobre solamente se menciona en la parte inicial, como para decir que el precio de los metales se puede ver afectado, o sea, el mercado de metales. O sea, utilizan al cobre, pero luego se habla de los metales básicos. Los centros industriales, los metales, ¿no? Mira, metales. Entonces, no era el cobre el tema, muchachos, eran los metales. Descartamos la depreciación del precio del cobre a causa del coronavirus. Yo también estaba por ver la B, pero en la A dice reducción de la importación de cobre. No, demasiado particular. Depreciación del precio del cobre podría ser, pero habla más de metales. La caída del precio de los metales a nivel internacional, ¿ya? Problemática económica en China a causa del coronavirus. Problemática económica, pero no menciona los metales, ¿no? La caída del precio de metales a nivel internacional, pero tampoco mencionan el coronavirus, ¿no? Ujú. Entre las cuatro, ¿cuál es la? Me parece que nos vamos a quedar con la B, ¿no? Depreciación del precio del cobre. Ahí tendría que decir del cobre y los metales, ¿no? No sé, ¿qué dicen ustedes? Uno. A mí me parece que no está bien formulada la pregunta uno. Sí, 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 sí. Vamos a hacer algo. A mí me parece que no hay clave. A mí me parece que no hay clave, muchachos. Sí, para que haya clave, bueno, yo no lo he propuesto. ¿Ah? No, vamos a modificar la C, porque nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, miren, ¿cuál es el tema? Este es el tema, ¿cierto? La caída del precio de los metales a nivel internacional. Pero ¿qué le falta a ese tema? El enfoque, ¿no? A ver, añade. ¿Qué le podrías añadir a la C para que sea la clave? Debido al, por ejemplo, ¿no? Ahora sí, debido al COVID-19, a causa de, debido a la crisis por el COVID-19, sí, 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 sí. Estamos escogiendo una mejor respuesta. Estamos en una etapa de aprendizaje y estamos en la mejor academia. Entonces confía en lo que te estoy enseñando, ¿ya? Confía en lo que te estoy enseñando. Si tú marcas solamente, si tú marcas solamente la B, cometerías un error porque no está el enfoque, ¿no? La depreciación del precio del cobre a causa del coronavirus, pero no es solo el precio del cobre. Aquí se habla de los metales básicos, ¿no? Bien, ya está. Animara. Muy bien, sí. Pero eso no va a suceder, no va a suceder en el examen, no te preocupes. No te preocupes, Ricardito, no te preocupes. Dos, dice, la palabra si se animara, ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos que China estaba firmando pactos con Estados Unidos y esto hizo que se animara el mercado, ¿no? Entonces ahí
hay un incentivo. Coincido con, verificamos ahora sí. 2C de casa, casita. Ve anotando. 3. Dice, si las fábricas en China siguen cerradas, los precios de los metales básicos seguirán bajando. Esto tendrá una gran repercusión en el mercado internacional. Mira, nuevamente acá, ¿ves? No nos habla del cobre, nos habla de los metales, ¿ves? El precio de los metales básicos seguirán bajando. Esto tendrá una repercusión internacionalmente, ¿no? Y aquí aparece, sin embargo, ¿qué sucede? Sin embargo, dentro del mismo mercado chino, ellos sufrirán esta crisis. ¿Qué decía en la parte final? Que no sufrirán, ¿no? Ahí está el sin embargo, mira, nótalo. Mantiene para este año una perspectiva estable. Ujú. ¿Por qué? Porque ya habían previsto una crisis. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Vamos, ¿cuál sería tu respuesta? A China no le afectaría mucho porque ya había previsto una crisis, ¿no? Ninguna debido a que la economía china seguiría estable, claro. La crisis económica en varios sectores del país por cierre de fábricas dentro del mismo mercado. No se puede precisar. Un mayor rebrote no tiene nada que ver. Un problema económico debido a las exportaciones e importaciones, no. Ya lo había previsto, ¿no? Dentro del mismo mercado chino, interpreta. O sea, la pregunta es, ¿a China le afectaría? No. A nivel internacional sí, pero a China tal vez no, porque ya había previsto. 3A. 4. Es incompatible. A ver, vamos. Verdadero y falso. El cierre de fábricas en China es una medida para enfrentar el coronavirus. Para enfrentar el coronavirus. Si lo dudo, paso a la siguiente. ¿El coronavirus ha terminado afectando la economía internacional? Verdadero. Estados Unidos tiene un tratado con China con el cual se ve afectado. Mm. El bajo precio del cobre no se había visto en el mercado internacional. ¿No se había visto? A mí me parece que sí se había visto, ¿ah? Pero ¿te acuerdas el primer párrafo? Dice, a ver, mira, Estados Unidos tiene un tratado con China el cual se ve afectado, claro, porque estaban en una fase, en la primera fase. ¿El cierre de fábricas en China es una medida para enfrentar el coronavirus? Sí, sí, es una medida, ¿no? Para contenerlo, tal vez no enfrentar, sino contenerlo. Como que eso nos hace pensar, pero la 4 es incompatible porque acá dice que no se había visto. Y eso es falso, porque acá en el primer párrafo dice, el precio del cobre acumula un descenso de 9,7 desde diciembre de 2019 y se sitúa en mínimos de mayo de 2017. O sea, ya habíamos visto esta cifra, ¿no? O sea, ya había, ¿no? Este indicador, los mínimos de mayo. Entonces, no se había visto en el mercado internacional, falso. Sobre el caso de la caída del precio de cobre, debemos recordar que el Perú es uno de los más importantes exportadores de cobre en el mundo. ¿Qué pasaría si dejáramos de exportar este metal? ¿Caeríamos en una seria crisis seria? Habría crisis, pero no podríamos afirmar si fuera seria. ¿Sería inevitable? No. ¿Afectaría de una u otra manera? Sí. ¿Buscaríamos a quién más exportarlo? No. Relación directa, ¿no? Sí nos afectaría. No sabemos en qué medida, pero sí nos afectaría. Ahí está. 5C. Bien. Texto 2. Texto 2. A ver. Ajá. Pregunta 6. Dice. Es una descripción del asno, dice, ¿no? Vamos a ir subrayando, ¿ya? Una descripción del asno. Ujú. El asno es un mamífero. El asno salvaje africano. Se dividen en dos grupos. El africano y el asiático. Mira.
El asno es un mamífero que se divide en dos grupos. Está el africano, uno, y está el salvaje de Asia, dos, el asiático. Luego hablan del africano y por ahí supongo que hablarán del asiático, ¿no? Bien, leyendo entre líneas se habla de dos tipos de asno. En la 7 dice tanto comparativo, ¿no? El africano como el asiático que comparten. ¿En qué se parecen? Vamos a encontrar la semejanza, la similitud. 8. Se deduce que la mayor velocidad del asno asiático respecto de la variedad africana se debe a. ¿Por qué será más veloz? Muchachos, así haciendo un razonamiento. ¿Por qué creen que un asno es más veloz que otro? ¿A qué creen que se deba? O sea, su intuición que les dice. ¿Por qué un asno será más veloz que otro? Bien, ahí está, mira, la velocidad. ¿Por qué creen que un asno sea más veloz que otro? Mira, mira lo que dice. Ajá. El asno salvaje africano puede alcanzar velocidades de hasta 50. Ujú. Dice, los asnos salvajes asiáticos, aquí empieza con los asiáticos, divido, también llamados semiones, viven en las zonas semidesérticas de Asia y son algo mayores que la especie africana y de orejas más pequeñas y su pelaje suele ser pardo rojizo. Alcanzan una velocidad de 70 kilómetros por hora. Son animales de gran resistencia. Ajá, entonces ahí está. El africano 50 es más chiquito y el asiático alcanza 70 porque es más grande, pero también es más resistente, ¿no? Gran resistencia, dice, ¿no? Esa puede ser también una razón, ¿no? Y vive en el desierto. A ver, vamos a intentarlo acá. Dice, sus hábitos alimentarios, no. Su tamaño podría ser. Su dependencia del agua, no. Su elevado nivel de resistencia. La resistencia no está en relación directa. La relación directa es el tamaño. Bien, vamos a leerlo ya. Me parece que es un texto sencillo. En la 10 dice, en contraste con el caballo, el asno africano se caracteriza por... Ya, vamos. Leemos, por favor. Entre líneas, ¿ya? El asno es un mamífero que se encuentra tanto en estado salvaje como doméstico y también se le conoce como burrito. Los asnos se dividen en dos grupos. Se dividen en dos grupos. ¿Cuáles son? El africano, del cual se supone que desciende el asno doméstico, y el asiático, el salvaje de Asia. El asno salvaje africano, vamos a anotar ahí, es más pequeño que el caballo y mide aproximadamente 1,25 a la altura de la cruz. Tiene las orejas muy largas, el pelaje gris, el hocico y las partes inferiores son blancos. Además tiene una crin de pelo corto y erecto en el cuello. La cola termina en un mechón de pelos más o menos largos y vive tanto en zonas de montaña como en las llanuras herbáceas. Su alimentación es solo vegetal. Mira, en esta parte, el autor solo destaca al africano. Ujú. Avancemos. Son animales solitarios. Vamos a subrayar esa característica, porque está en otro párrafo y debe ser importante. O viven formando rebaños pequeños de 10 o 20 individuos. Es relativamente ágil y muy seguro cuando camina por las zonas escarpadas y de difícil tránsito, lo que lo convierte en un colaborador ideal para el ser humano en estos lugares. Parece ser que este asno fue domesticado por los egipcios en el año 4000 a.C. Es más longevo que el caballo. Ojo, dato importante porque nos decían, a diferencia del caballo, ¿no? A diferencia del caballo, vive más tiempo. Vive entre 25 y 50 años, o sea, hay asnitos viejitos. El asno salvaje africano puede alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Y aquí ya empiezo a hablar del otro asno, ¿no? Los asiáticos, también llamados semiones, viven en las zonas semidesérticas y esteparias de Asia. Son algo mayores,
orejas más pequeñas, el pelaje suele ser pardo rojizo y también hay individuos amarillentos. Alcanzan una velocidad de 70 kilómetros por hora. Ahí está. Y son animales de gran resistencia. Ujú. ¿Qué más dice? Pues son capaces de mantener a un paso a los 24 kilómetros por hora durante 2 horas. Aunque viven en zonas áridas, dependen mucho del agua para sobrevivir y nunca están demasiado lejos de ella. Viven en manadas pequeñas. Ajá. Viven en manadas pequeñas. O sea, ahí encontramos la similitud. Anótalo, por favor. Con 8 o 12 individuos que están lideradas por un macho dominante. Tras un periodo de gestación de entre 11 y 12 meses, o sea, un año de gestación, la hembra va a parir un año sí y otro no. Un año va a parir un burrito y el otro no. Párrafo final. En ambas, esto es importante, ¿ah? Ahí encontramos el conector. En ambas especies, la época reproductora tiene lugar durante la estación de lluvias. Se distinguen 4 subespecies de los asnos asiáticos. Algunos autores consideran que todas estas variedades son especies separadas. O sea, ¿en qué se parecen? En que viven en grupos reducidos y que se reproducen durante las lluvias, ¿no? La estación de lluvias. Bien, marcamos. Pregunta 6. En síntesis, el texto anterior es una descripción del asno y sus dos tipos principales. Y sus dos tipos principales. Respuesta. Ya, respuesta. Avancemos, muchachos. Esto está muy fácil. Es un texto sencillo. Muy bien. Clave C. Muy bien. La división es lo que importa, ¿no? En grupos. Excelente. En sus dos grupos. Listo. 6C. Tanto el asno africano como el asiático que comparten viven en manadas reducidas. ¿Qué comparten? No podría ser la D porque dice la reproducción estival. Estival es de verano, estío. Y es aquí en lluvias, no en invierno. Clave en la 7. Manadas pequeñas, manadas pequeñas. Respuesta. Anótala, por favor. B. Muy bien. Son poco gregarios. Su gregarismo, o sea, su sociabilidad, su gregarismo, su manada es limitada, ¿no? Muy bien. Anotamos 7B. 8. Se deduce que la mayor velocidad del asno asiático es porque es más grande, ya lo dijimos, ¿no? Claro, y patas más largas se deduce, avanza más. Resulta incompatible, anota por favor 8, besito, 8B también. Incompatible decir que el asno asiático se caracteriza por, a ver, el asiático, ¿ah? Mm, Vamos a centrarnos acá, el asiático. Dice, es perisodáctilo. Mira, yo te recomiendo esto. Si no lo recuerdas, déjalo ahí. Sus pequeñas orejas, orejas más pequeñas. Esto es verdadero. Su gran fertilidad, a ver, dice, tras un periodo de gestación entre 11 y 12 meses, la hembra pare un año sí y otro no. Esto es falso. ¿Es herbívoro? Sí. Respuesta, sí. Gran, dice, ¿no? Su gran fertilidad. Y acá dice que no. Un año va a parir y el otro no. 9C. 9C. Y la última, recuerda, en relación con el caballo, ¿en qué se diferenciaba? Vivía entre 25 y 50 años. Respuesta, en la 10, fácil. Avión, anótalo por favor. Anótalo. Muy bien, 10, pero con número, muchachos, para que lo tengamos presente. Ahí está. 10 de ad previ, 10A de ad previ. Muy bien, excelente. Listo. A ver, siguiente texto. No perdamos tiempo. Ahora sí, vamos, muchachos. Pregunta 11. ¿Qué ves ahí? Ya, palabra clave, al ojo.
Vamos, rapidín, rapidín. ¿Qué ves? Ya, ¿de qué tratará? Dime, así al ojo, ¿cuál es el tema? Ujú. ¿Qué ves ahí? Del pensamiento o los tipos de pensamiento, ¿no? Porque habla del vertical, del convencional, el lateral, ¿no? Lateralidad, dice. O sea, nuestro sujeto ahí es el pensamiento, anótalo. Muy bien, pensamiento. Número 12 dice, en el texto liquidación de temporada, muchachos, creo que algunos sabemos de qué se trata esto, ¿no? Liquidación de temporada. ¿Cuándo aparecen estos carteles? Liquidación de temporada. Venta final, ¿no? Cuando ya quieren vender, ¿no? Y todo disminuye, las prendas, por ejemplo, disminuyen de precio, ¿no? Ajá, porque están en oferta, ¿no? Es lo que sabemos, pero nos falta verificar si liquidación de temporada aquí está expresada en ese sentido. Muy bien, podría ser la C. Una idea incompatible, se infiere, dice, del relato. Ajá, mira, es un relato, entonces es un texto, habrá un texto narrativo de las tiendas. Claro, tiendas. Si el hijo del dueño, dice la 15, de la tienda pequeña, hubiese tenido un pensamiento vertical, entonces estaremos atentos al hijo del dueño de la tienda pequeña. Bien, leemos, por favor. Como es narrativo, escuchen, yo lo voy a leer de manera lineal, ¿ya? Ya no voy a leer entre líneas. Dice, desde Aristóteles se ha exaltado el pensamiento lógico, concatenado, secuencial, propio del silogismo, como el único modo de eficaz de usar la mente. Todo esto, recuerda ad previ, este desde me indica que esta idea, escúchame, ¿ah? Esta primera idea es una idea contextual. ¿Por qué es una idea contextual? Porque aquí recién aparece el conector. Entonces ahí, después del pero, voy a subrayar. Pero la misma fugacidad de las ideas nuevas indica que no necesariamente ellas se producen como resultado de procesos pensados y logísticamente. O sea, las ideas no necesariamente se producen de lo racional y lógico. Eso es lo que te está diciendo, que las ideas nuevas no se producen del silogismo. Voy a subrayar esta idea. Mira, las ideas nuevas no siguen el silogismo. En aras de la conveniencia se ha acuñado la expresión pensamiento lateral. ¿Para qué? Para describir este otro tipo de pensamiento. ¿Cuál? Es un pensamiento que no es silogístico, que no sigue a las premisas. Para describir este tipo de pensamiento y se usa el pensamiento vertical para indicar los procesos convencionales. O sea, el pensamiento vertical es el que todos conocemos, ¿no? El vertical es el que conocemos todos, donde me dicen que hay un razonamiento silogístico, ¿no? Listo. El pensamiento lateral no implica poner una fórmula nueva y mágica, sino simplemente un modo distinto y más creativo de utilizar la mente. O sea, ¿qué es el pensamiento lateral? Creatividad. Así de simple, mirarlo desde otra perspectiva. Se trata, pues, de un proceso alternativo de generar percepciones y conceptos alternativos. Por ejemplo, ahí viene el relato. O sea, el relato tiene la intención de ejemplificar el pensamiento lateral. Ya, ya está, pues, ¿no? El relato, porque acá dice, por ejemplo, el relato tiene esa intención, ¿no? De ejemplificar. En una cuadra de una avenida muy grande había dos grandes tiendas de telas y al medio había una tienda pequeña. En un momento determinado, las dos tiendas grandes pusieron carteles enormes que anunciaban liquidación de temporada, o sea, oferta. El anciano, dueño del pequeño local, mira, imagínate, ¿no? Dos tiendotas y al medio una chiquita.
Preocupado le dijo a su hijo que tendrían que cerrar, ya que no iban a poder competir. Hijito, vamos a tener que cerrar, ya no podemos hacer nada, no podemos competir. El muchacho rápidamente decidió colgar un cartel entre los dos anuncios de liquidación. Este cartel decía entrada. De esta manera, lo que parecía ser una situación de caos irreversible se transformó en otra totalmente provechosa para ellos. Vamos con el cierre, desenlace. En suma, la diferencia entre el pensador lateral, creativo, y el vertical, el lógico, está en que en esta la lógica controla la mente, mientras que en aquella la lógica se encuentra al servicio de la mente. Interesante. La lógica al servicio de lo que tú quieres. Entonces ya no te olvides, es un ejemplo de pensamiento lateral. Estaba muy fácil el texto. ¿Te gustó? Pensamiento lateral. Te cuento una chiquita de pensamiento lateral. Hay un papá que estaba viajando con su hijito, ¿no? Y su hijito era demasiado activo. Rapidito, mira. Entonces él tenía un rompecabezas de muchas piezas, ¿no? Se lo da y le dice, ¿no? Toma, arma esto, le dice, ¿no? Yo voy a dormir y cuando tú lo hayas armado, me avisas, ¿no? Le da el rompecabezas de madera y ahí están las piezas, ¿no? Para que las ponga. El niño, a los 5 minutos, le entrega el rompecabezas armado, ¿no? Lo despierta. Papá, ya terminé, le dice. Y el papá queda sorprendido porque era un rompecabezas grande, ¿no? Con un montón de piezas. Él dijo, aquí tiene para 2 horas, ¿no? O más. Pero el niño lo había armado. Y él le preguntó, ¿cómo lo hiciste, no? Y el niño le dice, fácil, le dice. No, observó que detrás de las piezas había como una especie de unión, ¿no? Una marca, ¿no? Entonces lo único que hizo es colocar las piezas al revés, ¿no? Las colocó al revés, donde estaban las hebras, ¿no? Y las unió. Y luego, ¿qué hizo? Lo volteó, ¿no? Y ya estaba armado. Entonces el niño pudo armar el rompecabezas de una manera no convencional, creativa. Y eso es pensamiento lateral, ¿no? Darle la vuelta, ¿no? A las adversidades. Creatividad, muchachos. El texto se ocupa básicamente de, yo creo que dice, explicar qué es el pensamiento convencional, no. Comparar dos diferentes tipos de pensamiento, no. Destacar la validez del vertical, no. Presentar una visión histórica de la lateralidad, no. Sí, hay una comparación, pero, yo no creo que esa sea nuestra, o sea, a ver. Esta es la respuesta para nuestra separata. Está bien, está bien. Pero yo no creo que esta sea la respuesta para la pregunta. ¿Me entiendes? O sea, es la respuesta para nuestra separata porque es la que hay. Pero ¿cuál es la intención principal del autor? ¿Qué quiere el autor? El autor lo que en realidad quiere es destacar, ¿no? El pensamiento lateral, ¿no? Claro, eso es lo que él quiere. O sea, para mí es esto, ¿no? Destacar la forma de pensar de manera lateral. O sea, ¿me entiendes? 11B. 12 era oferta, ¿no? 12C, muy bien. 13 dice, es una idea incompatible. A ver, la 13. ¿Hay oposición? Sí. La A es verdadera. El pensamiento vertical está marcado por la concatenación, claro, las premisas. La creatividad es un rasgo fundamental de la lateralidad, sí. En el pensamiento lateral prima la lógica, no. El silogismo, no. No, 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 no. En el pensamiento lateral no prima el silogismo. Este dice, no implica, ¿no? Proponer una fórmula mágica, sino un modo distinto y más creativo de utilizar la mente, ¿no? El lateral no es silogístico. 13D. 14. Se infiere que el relato de las tiendas busca, ya te dije, ¿no? Ejemplificar.
ejemplificar, resaltar, clave. Ahí está fácil, pues. Marcamos, por favor, 14. Avión. Ujú. Ejemplificar, diría yo. ¿Eh? Y la 15 dice, si el hijo del dueño de la tienda pequeña hubiese tenido un pensamiento vertical, le hubiese dado la razón al padre, ¿no? Hubiese dicho que estamos perdidos, papá, no sabemos qué hacer. Se hubiera derrumbado también, ¿no? Claro, habría coincidido tal vez en cerrar su local. ¿Qué le falta a esa alternativa? Yo no me voy a cansar de enseñarte lo que debe decir, porque estás preparándote. Aquí tendría que decir, no te olvides, ¿ah? Probablemente. No te olvides, eso le está faltando. Probablemente. ¿Ya? Probablemente habría coincidido en cerrar su local. Probablemente. Es muy probable. ¿Ya? No te olvides de esta palabrita, por favor. Pregunta de extrapolación. ¿Es un supuesto? Sí. Es una hipo. Claro, está por debajo de la tesis. Es una hipótesis. ¿Ya? No te olvides. Bien. Texto 4. Wow, es un texto algo extenso. Lo vamos a leer nada más. Vamos a ver si podemos hacerlo rapidito. Y si no, ya te doy las claves la próxima semana. A ver, vamos. Para ir terminando, porque ya la gente está abandonando el barco, ya quieren almorzar a esta hora. Ya, nos quedan 6 minutos. ¿Qué ves ahí? Pregunta 16. Mencionan a un educador, ¿no? Mira la fuente. La filosofía de la educación de Paulo Freire. Paulo Freire. ¿Has escuchado hablar de este señor? Paulo Freire. ¿Alguien ha escuchado hablar de Paulo Freire? Nunca. Paulo Freire es un educador, filósofo, ya, eh, brasilero, ¿no? Ah, ya, nos quedamos acá. Leímos un texto, ¿no? Claro, nos quedamos sin almorzar. La cosa es aprender. Ah, muy bien, me gusta eso. Muy bien. Entonces aquí habla de Paulo Freire, ¿ya? La educación. Pero si te das cuenta, dice la educación como herramienta de cambio, el ser y la educación. Entonces, es una propuesta de Freire, ¿no? Sobre qué sería la educación, ¿no? Mira, la educación. Ya está. Bien, 17. De acuerdo con el autor para Freire, la palabra ductibilidad. A ver, muchachos, propiedades de la materia. ¿Qué es la ductibilidad? Recuerda tus saberes previos. Cuando un material es dúctil. Cuando un material es dúctil. Tiene que ver con la maleabilidad también, ¿ah? Es maleable, es dúctil. Se puede convertir en hilos, ¿no? Se deja trabajar, se dobla, ¿no? Dúctil. Entonces, la ductibilidad, en un sentido figurado, ¿qué puedo decir? Si un hombre es dúctil, se puede moldear, ¿no? Piensa, razona. 18. Tomando como referencia las ideas sobre educación de Freire que se puede afirmar. 19. Dice, de acuerdo con lo expresado en el texto, cuando el autor sostiene que en las palabras de Freire somos presencias que no son neutras, ya pues tú no eres una cosa, tú no eres neutro. Ujú. Y para Paulo Freire, una cualidad resaltante de la educación es una cualidad resaltante. Ahí que no es neutra, pues te va a activar, ¿no? Vamos, leemos el texto rapidín. Dice, muchos aspectos fueron abordados por Freire en sus distintas obras. En ellas nos legó, o sea, nos dejó una teoría antropológica a partir de la cual los seres humanos son concebidos como presencias en el mundo. O sea, eres algo. Presencias que no son neutras, seres a la vez naturales y culturales. Tienes dos dimensiones, tu dimensión natural y tu dimensión cultural. Existes en el tiempo y por lo tanto eres historia también. Capacidad de aprender, de conocer, de decidir, de optar y de transformar el mundo. Si no sabías, eso eres. Seres caracterizados por la vocación ontológica.
Onto, subraya el ser, de ser más que nace, ¿no? Justamente de nuestra condición de inacabamiento. O sea, para Paulo Freire, el ser humano nace y no está acabado. Les pregunto yo, y entonces, ¿qué es lo que conducirá al perfeccionamiento del ser humano, según Freire? ¿Qué podría ser? ¿Para qué sirve la educación, no? La educación, no la instrucción, ¿ah? La educación, que es completa. Esta condición que hace posible, dice, hablar de educabilidad. O sea, educabilidad es una palabra que vamos a destacar. Plasticidad, perfección humana y desde luego educación. O sea, somos perfectibles. Freire pensó a los humanos como seres de relaciones y no solo de contactos, de proyectos, de existencias ontológicamente abiertas a los otros y al otro. Seres que son posibilidades y no determinación. Todos somos potenciales. Seres espirituales y religiosos, capaces de trascender. Seres finalmente que tenemos como destino ser humanizados. Es en esto último donde radica el empeño de la verdadera educación para Freire, en el atender ese llamado a ser más, ¿no? A reparar ese déficit que no solo es característica, sino una condición humana. O sea, para Freire somos seres deficitarios. Por ello, una de las categorías fundamentales de su pensamiento es la educabilidad. Oye, palabra que apareció otra vez, educabilidad, que alude a la ductibilidad, a la plasticidad. O sea, somos perfectibles, ya que dice, individual, a la posición o proclividad de los seres humanos a ser mejores, a crecer como personas. A través de la educación, pensaba Freire, el ser humano supera su inmadurez, su condición de desamparo, su invalidez. Por otra parte, sabemos que Freire en su reflexión pedagógica propuso un método de alfabetización, una visión de la educación popular y una compensación del proceso educativo. Era socialista. Para él, el analfabetismo es una de las manifestaciones concretas de una realidad social injusta. O sea, si hay analfabetos, es porque hay injusticia. Anótalo, ¿no? Y luego dice, es una cuestión política. Asimismo, la filosofía de la educación de Paulo Freire no se propuso analizar la realidad del fenómeno educativo aislada, ¿no? Sino que insertó en ese fenómeno el amplio campo de la praxis humana. Por ello concibió la educación como factor de cambio, información y transformación, no solo del sujeto, sino de la sociedad. Claro, si mejora el individuo, pues mejora la sociedad, ¿no? La sociedad en su conjunto. La alfabetización es en este sentido la lectura de la palabra, pero también sobre todo la lectura de la realidad, con lo que Freire quiso decir que la educación implica una cuestión nociológica y política. Paulo Freire defendió de esta manera una filosofía de la educación que no puede verse como un saber abstracto e inútil, tampoco como una simple reflexión especializada sobre la educación. Es una reflexión sobre la educación y sus fines, sobre la instrucción y los contextos en que tienen lugar, sobre la autoridad y la disciplina, la escuela, los maestros y el conocimiento, la enseñanza, el aprendizaje, el estudio, la formación docente, la formación humana, la participación política, la justicia y la transformación social. Es entonces no solo reflexión, sino acción. Subrayamos eso, ¿ya? Vamos a ir terminando la lectura. O sea, la pedagogía que propone Freire es pedagogía de acción, de práctica concreta, de experiencia paralela que emerge como una reacción a la educación que ve el aprendizaje como asimilación y absorción intelectual. O sea, el aprendizaje no es eso. Y el conocimiento como un producto acabado. Nunca está acabado. El conocimiento nunca está agotado. ¿Ya? Entonces, va más allá, dice, ¿no? De eso, de ver a la educación como mera transmisión. Por eso decía, para Freire, educación no es instrucción. No es solo una reflexión, ¿ah? Bien, pregunta 16. El texto trata sobre la propuesta de Paulo Freire sobre la educación del hombre. Respuesta. Vamos, nos vamos ya. 16. Marca. Filosofía de la educación de Paulo Freire. 16. Avión. A de Adprevi. Muy bien.
Y la ductibilidad quiere decir que el hombre es dúctil, es perfectible. ¿Qué marcarías? Es perfectible, le permite al hombre ser mejor cada día. 17. B, muy bien. Ahí está, es dúctil. ¿No? Todo hombre puede aprender, recuerda. Bien, 18. Tomando como referencia las ideas sobre educación de Freire, ¿qué se puede afirmar? A ver, verdadero y falso. La educación está exenta, dice, la educación está exenta de toda participación cultural. Falso. ¿El analfabetismo es el resultado de una realidad inexorable para las personas? ¿Inexorable? No, es político, se puede evitar. Para él la educación no solo tiene un fin pedagógico, sino un fin político. Verdura. ¿El ser humano resulta ser un ser conformista? No. Respuesta. Esta es verdadera. Marca, por favor, 18C. ¿Ya? Somos seres políticos. Era socialista Freire. 19. De acuerdo con lo expresado en el texto, cuando el autor sostiene que en palabras de Freire somos presencias que no son neutras, ¿qué quiere decir? No eres neutro, no estás aquí para recibir conocimientos, ¿no? No eres un ser activo. Ya, vamos, 19 dedo, dice, no nos podemos quedar al margen de lo que somos y lo que seremos. No, 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 no puede ser esa, de lo que somos y lo que seremos. Me parece que habla de la participación, ¿no? O sea, no eres neutro porque tienes que participar e influir sobre tu realidad. No eres neutro, no tienes que aceptarlo. 19C, casita. Y la última dice, para Freire, una cualidad resaltante de la educación es la de, ya, ya pues está muy fácil. No eres neutro, tienes que relacionarte con los demás y hacer que esa sociedad sea mejor. ¿Cuál sería la clave? Ya la tienes, ¿no? Con eso cerramos nuestra clase. Un bonito texto. D, marca, por favor. Tiene que relacionar al estudiante con su realidad. No puedes enseñarle al estudiante algo que está fuera de su realidad. Bien, antes de que te vayas, si te gusta, si te ha gustado el texto sobre Paulo Freire, te invito a verlo en YouTube. Mira, tú tienes YouTube en casa, ¿ya? En YouTube vas a colocar lo siguiente, mira, YouTube. A ver, vamos a abrir YouTube y vas a ir al YouTube y ahí vas a encontrar la vida de José Carlos Mariátegui, de Paulo Freire y de otros educadores sudamericanos, latinoamericanos, ¿no? José Martí, por ejemplo, ¿no? Un gran educador, Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Entonces tú colocas acá, vamos a colocar Paulo Freire, eh, pedagógico, Universidad Pedagógica, vamos a poner de Argentina. Y ahí seguramente aparecerá. Mira, la segunda que ves acá, maestros, hay una serie que se llama Maestros de América, ya, y ahí aparece en la Universidad Pedagógica de Argentina. Nacido en Brasil en 1921, conceptualizó e impulsó Un ratito, ¿ya? un nuevo tipo de Minutito, ahí vínculo va a aparecer. pedagógico. En internet está un poco lento. Ahí está, mira, Freire. Entendió que el educador debía involucrarse en las problemáticas de su pueblo y emprendió un camino de lucha contra lo que denominaba una pedagogía bancaria. Pedagogo, escritor, político y pensador, Paulo Freire concibió la educación como... Bueno, lo dejo ahí entonces porque se está escuchando feito, pero sin interrupción. Pero ahí está. La serie se llama Maestros de América.
Está entrecortado, sí, no te preocupes. Maestros de América, y ahí en esta serie de Maestros de América de la Universidad Pedagógica de Argentina vas a encontrar a todos estos pensadores. Si te agrada, es muy buena. A mí me gusta mucho la de Martí. Serie, colocas ahí Maestros de América Latina. Ahí está, es la serie, ¿no? Mira, ahí está José Vasconcelos, está José Carlos Mariátegui, Maestra rural, también poeta. Gabriela Mistral y otros. Ese es el canal, ¿ya? Serie Maestros de América. Bien, un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, muchachos, por seguir la clase ya hasta este momento. Cuídense mucho y nos veremos la próxima semana. Gracias a todos. Un abrazo.